Buenas tardes, estimados estudiantes. Soy el profesor Wilfredo García Urbina, que juntamente con la profesora Carmen León Mendoza y el profesor Hernán Zambrano, estamos aquí para apoyarles y ayudarles en su tarea. El tema que refiere a esta sesión se llama medida de localización para datos no agrupados, llamado también cuantiles. En cuanto a propósito, es representar la característica de una población mediante el estudio de variables y el comportamiento de datos de una muestra para datos no agrupados y mediante medida de localización, es decir, terciles, quintiles, percentiles, etc. Asimismo, adaptamos y combinamos procedimientos para determinar dichas medidas. La actividad dejada a ustedes consiste en este aprendizaje significativo que dice el Club de Matemáticas de la institución educativa Leoncio Prado está integrado por 30 estudiantes. Luego de recopilar información sobre sus estaturas, se obtuvieron los resultados que figuran en las tablas. Con la finalidad de participar en una feria de exposición de materiales, deciden mandar a confeccionar polos en las tallas extra small, small, medium, large y extra large, según el quintil y sus estaturas. ¿Qué cosa quiere decir quintil? Que lo va a dividir a todos esos datos en cuántas partes, en 5 partes. Es decir, el grupo de extra small, grupo de small, grupo de medium, large y extra large. Como lo está dividiendo en 5 partes iguales y si son 30 estudiantes, ¿cuántos datos estarán integrados en cada uno de ellos? 6. Muy bien. Acá tenemos los diagramas, ¿no? Tabulares, donde se encuentran los datos, todos los datos, ¿no? Nombre, estatura, sexo. Y me piden qué cantidad de polos mandarán a confeccionar de cada una de las tallas ya mencionadas, ¿no? Extra small, small, medium, large y extra large. Ya está anticipada la respuesta, ¿no? ¿Cuál es el intervalo en que se encuentran cada una de las tallas? Ya eso lo veremos en el momento de ver el cuadro. Y después me piden calcule el tercil 1 y el tercil 2 e interpreta dichos valores. Bien, en esta parte donde dice comprendemos el problema, ya esto lo contestan ustedes, simplemente es decir de qué trata la situación significativa, ya lo hemos leído, cuáles son los datos, menciona los datos que están dando, con qué medida de localización se relacionan las tallas de los polos, ¿no? Son dos medidas que estamos trabajando en esta, una de ellas es los quintiles, muy bien, y el otro también en la pregunta está, ¿no? ¿Qué te piden calcular en las preguntas de la situación significativa? También caen de las mismas preguntas. Después vamos a diseñar o seleccionar una estrategia o plan. Acá también me presentan 3 estrategias, ¿no? 3 grupos de estrategias. ¿Cuál de ellas será, no? Una de ellas dice establecer sus metas y plantear una ecuación. El otro diagrama de flujo o diagrama tabular y usar fórmula. ¿Cuál de ellas será? Muy bien, la C, porque veremos un diagrama tabular y usaremos fórmulas. Bien, vamos a ejecutar la estrategia o plan. Nos dice, organiza los datos en forma ascendente empleando la primera estrategia seleccionada, luego calcula los quintiles aplicando la segunda estrategia seleccionada. Acá tenemos el cuadro y comenzamos a colocar cada uno de los datos en forma ordenada y ascendente, desde el menor en cuanto a la estatura hasta el mayor, ¿no?
Después nos dicen, los quintiles dividen a la muestra en 5 partes iguales. Cada parte representa el 20%. Claro, si todo es 100%, entre 5 me saldría 20%. Para calcular los quintiles, en el caso de datos no agrupados, usamos la siguiente fórmula. Acá tenemos K sub J igual a J por N sobre N mayúscula, donde J es la posición del quintil. Si es quintil 1, acá será 1. Si es quintil 2, acá será 2. Si es 3, 3, etc. N es el número de datos. ¿Cuántos datos hay en total? 30. Muy bien. Y N mayúscula es el número de partes en que se dividen todos los datos. Acá en el número 2 me dice relaciona las tallas con los quintiles y responde la primera pregunta y segunda pregunta de la situación significativa. Para encontrar el primer quintil, reemplazamos primer quintil 1 por 30, número de datos, sobre 5, ¿no? Por ser quintiles, ¿no? Y esto me sale igual a 6. En el segundo caso sería quintil 2, sería 2 acá, por 30 sobre 5. Y tendríamos igual a 12 y así calculamos todos los quintiles. En cuanto a responder la primera pregunta, ya es obvio, ya se les dijo cuál es y se puede deducir fácilmente. En cuanto a la segunda pregunta, los intervalos serían, como van de 6 en 6, el primer quintil sería, como es hasta la posición 6, sería del 1,58 hasta 1,66, ¿no? Y así seguiríamos con los siguientes. Para el número 3 me pide calcular el tercil 1 y el tercil 2, luego interpretar sus valores. Los terciles dividen a la muestra en 3 partes iguales. Cada parte representa aproximadamente el 33.3% de la muestra. Para calcular los terciles, en el caso de los datos no agrupados, usamos esta fórmula que es la misma de la anterior, solamente con las T de tercil, ¿no? Donde J, ya sabemos, es la posición del tercil, N el número de datos y N mayúscula el número de partes en que se dividen todos los datos. Es decir, en este caso, por ser tercil, 3. Quiere decir que en el denominador será 3. Bien. Una vez ya encontrado cada uno de los terciles, ¿no? Vamos a responder la pregunta que nos dicen acá, ¿no? La pregunta 3 responde la tercera pregunta de la situación significativa. Entonces, ya encontrado los terciles, ya sabremos cuál es el tercil 2, tercil 1, perdón, y el tercil 2, ¿no? Y lo interpretamos, ¿no? De dónde hasta dónde es, ¿no? Cada uno de los terciles. En cuanto a la reflexión, bueno, también lo contestan ya ustedes conforme han trabajado. Dice, el procedimiento realizado fue el más adecuado para calcular la cantidad de polos o tallas y hay que justificar el por qué, pues, ¿no? ¿Por qué sí o por qué no? Si los terciles dividen a la distribución en 3 partes iguales, ¿cuántos terciles se presentan en una distribución? ¿No? ¿En cuántas partes? 3. Entonces eso lo vamos a representar en una recta. Solamente así, sin número inclusive pueden hacerlo, ¿no? En 3 partes diferentes. Bien, eso es todo. Espero haberlos ayudado y sé que ustedes lo van a hacer muy bien como siempre lo están demostrando. Muy bien, hasta luego y cuídense, chicos.